uno. ¿Quién tiene el número 3? Elías, ¿no es cierto? Número 3 para Elías. El número 2, ¿se lo puede mostrar, por favor? A la cámara y a nosotros. A ver, número 2 para el señor Remil, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y entiendo que el número 4 lo tiene el señor Andrés, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, entonces, en ese orden vamos a iniciar con una primera pregunta. Tienen 2 minutos para sus respuestas. Hay que recordar lo importante que será la Cámara Baja también de Diputados, y cada uno de ellos pues tienen una preparación, presumimos, importante para poder llegar a representarnos en la Cámara de Diputados. Vamos con el bloque político a nivel personal, ¿no? Recuerden que tienen 2 minutos, faltando 15 segundos, les van a hacer una seña con la tarjeta amarilla, y cuando lleguen ya a los 2 minutos les sacan una tarjeta roja, con lo cual está su tiempo culminado y se quedarán expulsados del tiempo. A ver, vamos con la primera pregunta, ¿ya? Arequipa quiere conocer las posiciones claras de futuros diputados. ¿Por qué los arequipeños deberían, por usted o por su partido, votar en las próximas elecciones? Repito, ¿por qué los arequipeños deberían votar por usted y por su partido en estas elecciones? Iniciamos con Cristian Aranda, 2 minutos. Muchísimas gracias. Yo creo que los arequipeños queremos darnos la oportunidad de votar por gente joven, gente nueva, pero especialmente gente que no arrastre viejas mañas. Ya ha tenido la oportunidad, de hecho este último gobierno fue desde Perú Libre, hemos visto cuáles son las consecuencias nefastas y catastróficas a nivel económico, social y moral que ha sufrido el Perú a raíz de un gobierno de izquierda, que era lo que muchas veces se venía pregonando como la opción del cambio. Los hechos demuestran que en realidad solamente cambiamos para mal. Y esta es la oportunidad de los arequipeños de volver a tomar su voto por una representación digna que los haga sentir orgullosos, porque yo lo que quiero es que vivamos en un país firme, ordenado y orgulloso de sí mismo, en donde sus representantes legislativos hagan que los arequipeños hinchen el pecho y no que se avergüencen. Nosotros llevamos una agenda de mano dura contra la delincuencia, fortalecimiento de nuestras fronteras, lucha directa contra la corrupción. Rafael López Aliaga es la muestra más clara de esta lucha contra Odebrecht, y los limeños, que han sido los beneficiados de esta batalla, pueden dar fe precisamente de ello. Tenemos una agenda muy clara en materia educativa, sobre todo en aras de devolverle a los padres de familia el derecho a ejercer su patria potestad, y que el Estado ayude a las familias a educar, no que pretenda sustituirlas. La agenda de Renovación Popular en ese sentido es manifiestamente a favor de una economía social de mercado, en donde haya tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como sea necesario. Como social cristianos que somos, saludamos principios tales como la solidaridad, la subsidiariedad, pero creemos firmemente en que la inversión privada es la fuente principal de trabajo. Por supuesto, sin con ello avalar ningún tipo de exceso, abuso, muchísimo menos corrupción. Muchísimas gracias. Cristian, una breve repregunta, ¿no? Hablabas más o menos por qué votar por Renovación, un poquito menos algo personal, pero ha sido el tema más partidario. Pero en este caso, Renovación Popular ya ha tenido bancada, ¿no es cierto? Hoy tiene bancada en el actual Congreso. Entonces, si nos hincamos ahí, hay mucha decepción de este Congreso. ¿Cómo decirle, vuelve a creer en la fuerza política de Renovación Popular para votar por ustedes? Porque yo creo que Arequipa y el Perú es capaz de separar la paja del trigo. No todos los parlamentarios en funciones forman parte de la desgracia y la mediocridad que hoy por hoy caracteriza al Congreso en su conjunto. Renovación Popular en particular ha liderado las agendas en defensa de la vida, de la familia, de la soberanía, y en esa misma línea yo creo que las familias peruanas son conscientes de ello y son capaces de discernir que no todos tienen que ser colocados en el mismo costal. Me parece que a veces en la generalidad uno peca de injusto. En general esto es un Congreso bastante mediocre, pero creo que en particular el desempeño de Renovación Popular ha sido extraordinario, ha sido resaltante, pero por supuesto perfectible, hay mucho que mejorar, y por eso es que la nueva sangre está ahora ingresando para poder representar a los arequipeños dignamente. Bien, Cristian, gracias. Bueno, habrá que ver si ha sido extraordinario el desempeño. Nuestros oyentes sacarán sus conclusiones. Hablamos de la actual bancada de Renovación Popular. Vamos ahora con Remil, ¿no? ¿Tiene el número 2? Sí, Remil Paredes también. A ver, candidato Remil Paredes, ¿por qué la población podría o deberían votar por usted y también por el partido a que representa? 2 minutos.
Bueno, el Partido Ahora Nación nace justamente de la lucha de los jóvenes que fueron a protestar a la ciudad de Lima, porque están hartos, como todos los peruanos, de los políticos que están actualmente en el gobierno, que están en el Congreso. Sabemos muy bien que hay un pacto mafioso dentro del Congreso, por eso que los jóvenes que estuvieron en las protestas tuvieron la iniciativa de formar este Partido Ahora Nación, un partido nuevo, y convocaron a un líder que es el doctor Alfonso López Chao, es un ex funcionario del Banco Central de Reserva y ex rector de la UNI. El que les habla es un agricultor, es dirigente de más de 40 años, venimos desempeñando y representando este sector porque es un sector totalmente olvidado, es 50 años que se encuentra la agricultura familiar abandonada. Este sector es el que produce el 80% de los alimentos de todos los peruanos, pero tenemos el abandono del gobierno, no hay capacitación, no tenemos crédito, no hay modernización en el sector agrario y estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Por eso le pedimos a la población que una persona que representa al sector agrario tiene que llevar el eco y la voz del agro para que sean escuchados. No tenemos denuncias. En nuestros 40 años como dirigente agrario no tenemos ningún tipo de denuncias, estamos con las manos limpias y este partido quiere limpiar la política y solamente marcando los 5 casquitos lograremos hacer el cambio y el verdadero cambio en el Perú. A ver, señor Remil, gracias por su participación, pero usted es hombre del agro, ¿no es cierto? Elogia a López Chao, bueno, el mérito de lo que pasó con los jóvenes y los albergó en la universidad, decide postular López Chao, pero ¿qué propuesta tiene para la agricultura López Chao en este momento? Que uno diga, caramba, el agricultor debe votar por López Chao. ¿Qué propuesta él tiene que a usted lo hace ser parte de esta agrupación? Bueno, lo importante es que el partido tiene un proyecto que convocó a todos los gremios nacionales para hacer este plan de gobierno. Pero yo creo que lo importante es qué es lo que yo le ofrezco a la ciudadanía. Y yo le ofrezco a la ciudadanía, primeramente para el sector agrario, que el agrobanco se convierta en un banco de primer piso para poder sacar al pequeño agricultor del estancamiento y del abandono que se encuentra. Porque actualmente los agricultores reciben pequeños créditos del agrobanco que no sirve para cubrir una campaña de pan llevar. Claro, entonces, pero eso digamos algo de usted, pero López Chao, ¿qué nos propone? Por eso le digo, ¿qué lo convenció de López Chao siendo agricultor? ¿No? ¿Cuál es esa propuesta para el agro que lleva López Chao que usted lo hace decir voy con López Chao? O a los agricultores que nos están escuchando en este momento. Bueno, lo que me convence de estar en este partido fue una de las primeras cosas, que era un partido nuevo y que el candidato es un candidato que es un académico, tiene varios proyectos. Los más importantes es la construcción de represas y de fortalecimiento de todas las organizaciones agrarias para que puedan ser el nexo entre el agricultor y el Estado. Bueno, muy bien, ya nuestros oyentes sacarán sus conclusiones. Igual si quieren interactuar estamos en vivo a través de la multiplataforma de Victoria y Los Andes. A ver, vamos ahora con el turno del número 3, Juan Elías Rojas. A ver, Elías, ¿por qué la población debería confiar en ti, votar por tu persona y por el partido que representas? 2 minutos. En primero, la gente nos hemos propuesto como una tarea primordial derrotar el pacto mafioso. Y derrotar el pacto mafioso significa acabar con las leyes pro crimen, acabar con esta estructura de poder, de captura del Estado, del Ministerio Público. Ahí están los cuellos blancos, ¿no? Del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, del Congreso de la República, que es el principal instrumento de la captura del Estado. Hay que acabar con ello y hay que acabar con lo que han hecho. Las modificatorias de la Constitución, hay que acabar con la ley pro crimen y, por supuesto, hay que acabar con esa estructura de poder que permite la corrupción a lo largo y ancho del país. Es por eso que nos hemos propuesto en Arequipa entrar a investigar de manera muy dura ese convenio de Sedapar con Cerro Verde. Está absolutamente claro que ese convenio es una negociación incompatible. Hay colusión y hay administración desleal que tiene que ver directamente con el directorio y los funcionarios que han beneficiado a Cerro Verde con más de $700 millones.
Debe haber denuncias penales, debe haber, la SUNAS tiene que pronunciarse y la Contraloría. Pero además tiene que haber, ¿no? Allí tiene que haber un proyecto de ley para abordar efectivamente de cómo va a ser el tratamiento del agua en relación a la minería. La actual ley llevó a decir a un ministro de que preferir entregarse a la minería que a la agricultura. Esa actual ley hay que modificarla y hay que precisarla precisamente para decir de que el agua pertenece a los agricultores y por supuesto pertenece a los seres humanos. Hay que trabajar la minería de peruanos. Y cuando hablamos de la minería de peruanos nos estamos refiriendo de manera directa precisamente a cómo organizar a la minería informal. Y eso requiere precisamente trabajar de muy manera intensa. Nosotros lo hemos hecho, hemos estado coordinando con ellos y por supuesto hemos estado en sus reuniones, en sus talleres. Correcto, Más adelante diremos las Elías. cosas. Pero a ver, hemos sido un poquito enfáticos en que también ubiquen al líder o al partido, ¿no es cierto? En este caso, primero la gente ha tenido ya algunas cosas cuestionables, el tema de las firmas, el tema de la franja electoral, pero en la oportunidad que hemos entrevistado a Marisol Perestello, ella tiene una posición clara de Tía María, ¿no? Marisol tiene una posición clara de Tía María y no necesariamente es de estar en contra, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar ello, Elías, cuando tú hablas de, por ejemplo, formalizar a los informales y acabar con algunas normas? En tu opinión, ¿tú dices que Tía María debe seguir o debería quedar suspendido? Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Estamos hablando de Tía María que ha violado todas las normas, todas las leyes para estar allí. Inclusive hoy está en funcionamiento de manera ilegal. Entonces Tía María no va. Eso para mí está absolutamente claro. ¿Y para Marisol Perestello? Marisol tiene una frase que lo define. Si no hay licencia social, no va. O sea, el primer requisito sine qua non es de que haya licencia social. En segundo lugar, cuando estás mencionando el tema de las firmas, el único partido que ha sido auditado por el Jurado Nacional de Elecciones ha sido Primero la Gente. Y se ha demostrado en la auditoría que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones que hay 30 firmas que ni siquiera puede decir que son falsas, sino que están en materia de investigación. Entonces ese rollo que vendieron, que fue un operativo político para destruir a Primero a la Gente. Y en el caso del señor Miguel del Castillo, creo que hay que resaltar ahí la figura de Marisol Perestello. Demostró coraje, demostró firmeza, demostró valentía, decisión para sacar a este personaje del partido. Y eso no lo ha hecho nadie. En ningún partido, todos los delincuentes que tienen allí al interior de sus listas, bien, los vamos a pasar a la Comisión de Disciplina. Correcto, pero también no quedaba de otra, ¿no? Porque si se quedaba del Castillo, no sé cuál sería el futuro de ahora o Primero la Gente. Vamos a cerrar este bloque con Andrés Antayaca. Él es el candidato con el número 1 de Juntos por el Perú. ¿Por qué, señor Andrés, deberían votar por usted, ¿no es cierto? Y también confiar en las propuestas de su partido. 2 minutos. Muy bien. Andrés Antayaca representa al partido de Pedro Castillo, Juntos por el Perú. En primer lugar, nosotros recogemos las esperanzas, las ilusiones del pueblo. En este momento, el pueblo en su conjunto está totalmente en un rechazo hacia el Congreso mafioso que hoy en día tenemos. Prácticamente Juntos por el Perú, en este momento, lo que está haciendo es un enfrentamiento contra los 34 partidos políticos que existen, que ellos no proponen un proceso de cambio. O sea, ellos continúan, digamos, siguen en la situación de poder reformar, de poder modificar una serie de reglas. Tal es el caso que hoy en día se presentan como salvadores, ¿no?, en el proceso electoral cuando está intacto todo el sistema de corrupción que existe en nuestro país. De modo que nosotros, como Juntos por el Perú, como le digo, tenemos una serie de situaciones en el cual no se hizo justicia como debe ser, por ejemplo, a nuestros asesinados en la protesta de los 2022, donde hoy en día están libres de polvo y paja, la Dina Boluarte, Otaro, todos ellos, y nosotros estamos decididos a que se tiene que abrir justicia, hacerse justicia, tiene que abrirse sus procesos, y es eso, ¿no? Es uno de ellos. Lo otro es que nosotros lo que hacemos es que tenemos que rescatar
a nuestro país, tenemos que salvar nuestro país. La soberanía nacional está en manos de un pequeño grupo del 1% de los grandes extranjeros que hoy en día controlan. Frente a esa situación estamos nosotros en ese proceso de atender, digamos, las inquietudes y las esperanzas del pueblo en este momento, ¿no? Bien, a ver, pero en este caso, el líder del partido, el candidato Roberto Sánchez, ¿qué mérito ha hecho para creer en JP? ¿Cuál es el mérito que él lleva siendo su candidato, su cabeza del partido en este momento, para que la gente confíe en que marquen JP? En primer lugar, nuestro candidato presidencial está recorriendo desde los más rincones más alejados del país, recogiendo sus esperanzas. Pero eso no es un mérito, es casi una obligación. El mérito es que siempre ha sido constante, permanente, nunca, digamos, ha traicionado, se puede decir, nunca ha traicionado. Ha estado siempre al lado del presidente Pedro Castillo. Entonces es consecuente, ese es lo mérito que tiene nuestro candidato presidencial, ¿no? Muy bien, entonces el mérito es que ha estado siempre con Pedro Castillo. Bueno, nuestros oyentes sabrán elegir, ¿no es cierto? Nosotros exponemos esta realidad ante ustedes para que saquen sus conclusiones. Vamos ahora, ¿les parece?, con el siguiente bloque, ¿ya? Y hay otra pregunta interesante, ¿no? Aquí vamos a iniciar con el candidato que tiene el número 2, luego el 3, 4 y cierre el 1, ¿no es cierto?, para alternar la participación. La pregunta es para ustedes, candidatos, ¿qué piensan de los actuales legisladores que representan a Arequipa, ojo, y qué proyecto bandera presentaría usted como diputado? ¿Se entendió, no es cierto? Vamos a iniciar entonces en esta oportunidad con el candidato que tiene el número 2, que sería Remil, ¿no es cierto? Remil Paredes va a iniciar. Entonces le repetimos la pregunta: ¿qué piensa de los actuales legisladores que representan a Arequipa y qué proyecto bandera presentaría usted como diputado? 2 minutos. Yo pienso que estos representantes que ha tenido Arequipa han traicionado la confianza que les ha dado a todos los peruanos. Primeramente, se han convertido en unos lobistas en el Congreso, porque más les ha interesado su situación personal que solucionar los problemas de Arequipa. Eso sería la parte de esa pregunta. Bueno, ustedes tienen que estar atentos a la pregunta que les hacemos, ¿no? ¿Qué piensan los actuales legisladores y cuál es el proyecto que usted presentaría como diputado? Bueno, tengo 3 propuestas, ahí ya la mencioné una anteriormente. La otra propuesta sería los programas sociales que sean totalmente abastecidos por productos venidos del campo directamente de los pequeños productores. Con esta lograríamos de que los agricultores tengan un mercado y los niños que están en los programas sociales consuman productos frescos y naturales, y de esta manera evitaremos de que los programas sociales que fueron abastecidos por conservas no nos pongan carne de caballo. O sea, tendremos 2 objetivos: apoyar a la agricultura familiar y que los niños tengan alimentos sanos y saludables y frescos. Pero digamos, para una pregunta breve, ¿no? Un proyecto de ley tiene una estructura, ¿no es cierto? Entonces, ese proyecto que usted quiere plasmarlo, más o menos, ¿cuál sería una estructura simple, ¿no es cierto? Que todos lo podemos conocer, una justificación, una consideración y finalmente una aprobación por parte de la Cámara Baja. ¿Cuál sería la estructura de ese proyecto? Bueno, la estructura es de que, siendo un programa social, actualmente hay que asegurar de que los agricultores sean los proveedores, ¿no? Esa sería la justificación, de que los agricultores puedan ser que los que provean directamente a los programas sociales. Y la otra justificación, que al haber abastecido estos programas con productos que no son saludables, estaríamos asegurando de que los niños tengan productos saludables. Bien, a ver, vamos con la misma pregunta con Elías Rojas, ¿no? ¿Qué piensa de los actuales legisladores que representan a Arequipa y qué proyecto bandera presentaría usted como diputado? 2 minutos. ¿Qué pienso de ellos? Que son un asco, ¿no? Y si de ello dependiera, habría que jalar la cadena, definitivamente. Y esto lo digo ¿por qué? Porque esa representación de Renovación, esa representación de Perú Libre, esa representación de los otros partidos que ya son ininteligibles y que no se ubican, no han hecho no solamente nada por Arequipa, sino que además se han arrastrado de tal manera
que se han convertido en operadores de un modelo que termina en la corrupción y termina avalando el crimen. Y esto, indudablemente, no solamente tenemos que expectorarlo, tenemos que desaparecerlo, tenemos que extirparlo de Arequipa. Segundo lugar, ¿qué es lo que yo propongo? Nosotros tenemos minería artesanal e informal en Arequipa, que es diferente a la minería ilegal que se desarrolla, a la que hay que combatir, liquidar y desaparecer. Pero yo propongo que en el caso de la minería informal tenemos que trabajar varios ejes que deben estar en el proyecto de ley. En lo económico debemos consolidar la tributación. Eso ya se viene haciendo a través de las plantas de beneficio. Debemos de consolidarlo. Eso también abre camino, ¿para qué? Para la compra estatal del oro, ¿no? En todo el mundo se está produciendo eso y debemos hacerlo así, también de esa manera. Tenemos allí, también se abre el camino a la trazabilidad y lo más importante, que se combate la corrupción. En el tema de desarrollo regional, ellos generan ingresos, generan recursos, y estos ingresan al circuito comercial del sur del país y principalmente de Arequipa. Y allí hay que trabajar los temas de diversificación para dar oportunidades de inversión a esta acumulación que existe. En tercer lugar, hay que ordenar un ordenamiento medioambiental, y el ordenamiento medioambiental tiene que ver que no se esté con ríos y se protejan las cabeceras de cuenca. Y en el tema de las concesiones, obviamente, no hay concesiones hasta el infinito. Y las grandes empresas tienen concesiones hasta el infinito. Y eso tiene que acabar de una manera muy clara. Correcto, Elías. Pero a ver, son propuestas, vamos un poquito volando ahí, pero digamos, ese proyecto que se te pide en la pregunta, conciso en 15 segundos, por favor, ¿cuál es, no? Ese proyecto con estructura? ¿El proyecto a la minería informal? ¿El proyecto contra la corrupción? Porque has desarrollado varias cosas, pero ¿cuál es tu proyecto, tu primer proyecto que presentarías como diputado? No, hemos desarrollado uno solo, y esos son los componentes que tiene este proyecto, para que veas de que es un tema que no solamente se refiere a un punto, sino que es un asunto complejo y que tienes que abordarlo de manera integral. Y el nombre del proyecto es Minería de Peruanos. Minería de peruanos. En todo caso, quiero entender, y hablabas de que el Estado compre el oro. ¿Qué ganamos con ese proyecto como peruanos? Mira, todo el mundo está comprando oro. La reserva fundamental en esta crisis internacional de guerra, subida de petróleo, un precio de refugio, un metal de refugio en la economía mundial es el oro. China está recuperando sus reservas, lo mismo está haciendo Australia, los países europeos. Los únicos que no hacen eso son los peruanos, y nuestras reservas están afuera. Entonces, eso también implica que nosotros debemos, en términos económicos, tener una reserva que nos permita defendernos de las fluctuaciones internacionales. Correcto. Y esto es fundamental. Bien, bueno, sacaremos las conclusiones, ¿no? A ver, vamos ahora con el siguiente candidato, con la misma pregunta para Andrés Santallaca también. ¿Qué piensa de los actuales legisladores que representan a Arequipa y qué proyecto bandera presentaría usted como diputado? 2 minutos. Lamentablemente no representa a los ciudadanos nacionales. Representa a los grandes del grupo de poder. Como dijo, realmente es una vergüenza que hemos tenido los candidatos que se han elegido, y precisamente son de Renovación Popular, son de Perú Libre, son gente que prácticamente arrastrado, ¿no? Y da vergüenza realmente, ¿no? Ahora, en relación a mis propuestas que tengo, es que tenemos que comprender de que el desarrollo de la sociedad está en función al sistema educativo. Hoy en día el sistema educativo está totalmente en el piso, se puede decir, en relación a los países del mundo, ¿no? Hoy en día hay mucha frustración en nuestros estudiantes, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer tiene que haber un cambio de la currícula de estudios, ¿no? Y no solamente eso, sino que también estoy planteando como proyecto de que se haga realidad 2 universidades más en nuestra Arequipa. Solamente tenemos una sola universidad y no es posible que pasamos más de 1,5 millones de habitantes en relación a otras regiones donde tienen menor cantidad de habitantes y tienen 2 o 3 universidades. Las universidades que de algún modo han sacado
autorizados o decretados para que puedan funcionar el de Mariano Melgar o el de Juan Manuel Alvarado, tiene que hacerse realidad, ¿no? Porque hoy en día nuestros estudiantes quedan frustrados en sus deseos de poder avanzar adelante, ¿no? Correcto. A ver, señor Andrés, pero más universidades, no hay ya el proyecto aprobado, avalado. Hay universidades, entre comillas, autorizadas y muertas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿pero usted va a poner un proyecto para más universidades? Universidades nacionales, a eso me refiero, ¿no? En este momento tenemos universidades nacionales, más de 2 universidades en Puno, Cusco, Apurímac, pero en Arequipa, con una población de 1,5 millones, no es correcto. Pero ¿no sería mejor que los proyectos que ya se presentaron, que ya se debatieron, que ya se aprobaron, sean una realidad? Porque ir a un proyecto de más universidades... Justamente eso se tiene que hacerse realidad. Necesariamente tiene que ser realidad, porque muchos jóvenes, como le digo, se encuentran frustrados. Lamentablemente, la única universidad que tenemos ofrece 10 o a lo mucho unos 15, 20 vacantes. Y es un ejército de estudiantes desocupados que finalmente no llegan, digamos, a lograr, digamos, lo que han deseado ser, ¿no? Correcto, señor Andrés. Pero bueno, no son tampoco que todas las carreras ofrezcan eso de 10, ¿no? Hay más vacantes. Pero en fin, es un tema debatible y es una propuesta que ustedes la analizarán. Cerremos este bloque con Cristian Aranda también. A ver, Cristian, ¿no? ¿Qué piensa de los actuales legisladores que representan a Arequipa y qué proyecto bandera principal presentaría como diputado? 2 minutos. Con tristeza que los representantes en Arequipa se han caracterizado primero por la mediocridad, por la indiferencia y lamentablemente también por la corrupción. Tenemos parlamentarios como la señora María Agüero, que dijo no sentirse arequipeña y vituperó a 2 colegios emblemáticos, que además está envuelta en casos de corrupción, por precisamente haber mochado el sueldo y está involucrado el señor Edson Flores dentro de esta situación. Tenemos congresistas como el señor Edwin Martínez, que en pleno desastre natural, a raíz de las lluvias, se fue a bailar a Cajamarca. Tenemos parlamentarios que muy poco nada han hecho. De 2021 a 2026 es como si Arequipa no se hubiera movido, como si estuviéramos en automático. Y yo creo que eso es algo que los arequipeños lamentamos y que sin duda alguna vamos a castigar en estas elecciones, porque lo que exigimos de nuestros representantes es mayor compromiso con los intereses y necesidades de la región. Yo estoy llevando 3 ejes principales, bueno, son 5, pero voy a mencionar 3. En materia de seguridad... Cristian, antes que mencione las 3, permíteme, van a hacer un relevo al micro, ¿sí? Sí, para que pueda, si está saliendo muy bajito, ¿sí? Sí, vamos a cambiarlo. Justo ahorita se acaba de ir. No hay problema, continuemos ahí porque la otra parte ha salido, no te preocupes. Sí, retomando esas propuestas que nos indicabas, con la disculpa del caso. Ok, voy a mencionar 3 propuestas de las 5 que estamos llevando por una cuestión de tiempo. En materia de seguridad, fortalecimiento de nuestras fronteras, vamos a limitar los beneficios sociales para extranjeros que ingresen de manera ilegal al Perú. En materia de beneficios sociales, limitación para que no puedan recibir ni enviar remesas, acceso al trabajo, acceso al alquiler. Vamos a expulsarlos y criminalizar la reincidencia. De la misma manera, vamos a hacer una reforma constitucional del artículo 2, inciso 10 de la Constitución, para poder simplificar el proceso de autorización judicial en casos de interceptación telefónica para materias de extorsión y secuestro. En materia de lucha contra la corrupción, estamos proponiendo que ninguna persona que haya sido condenada por corrupción, como el señor Mario Vizcarra, por peculado en el 2005, pueda postular, hacer campaña, contratar con el Estado, formar parte de directorios que contraten con el Estado, beneficiarse bajo la figura de 2x1 beneficios penitenciarios y aplicar a la situación de la rehabilitación. Y en materia educativa, para luchar contra las teorías estas de género, implementar en la Ley de Educación Básica 2 principios: la Ley de Neutralidad Ideológica, la Ley de Verdad Científica y la Ley del Veto Parental, para que sean los padres de familia en última instancia los que determinen en materia de sexualidad y reproducción qué es lo que se les debe enseñar a los hijos. A ver, Cristian, 2 cosas. Alguna de tus propuestas he escuchado en otros candidatos de tu partido que los han entrevistado también a nivel nacional, y me parece también que a Rafael López Aliaga, ¿no? O por lo menos parecidas. Pero digamos, me gustaría que puntualices una que sea iniciativa propia de Cristian Aranda. Y una segunda pregunta: ¿no es bueno hacerme a culpa cuando se tilda de los actuales legisladores y mencionar también que Renovación tuvo uno como es Esdras Medina?
Te respondo en orden. La propuesta en materia educativa es estrictamente mía. Yo he analizado la última que dijiste. Sí, la ley de educación básica, implementar dos principios transversales, la de la neutralidad ideológica para sacar cualquier ideología dentro de la currícula, y la de verdad científica. Porque creo que en materia de educación sexual, la educación tiene que estar sostenida en la ética, en la ciencia y en la biología. Y incorporar la ley del veto parental, para que en estos temas, en estos contenidos, los padres de familia recuperen nuevamente el poder de decisión. El Estado está para ayudar a la familia a educar a los hijos, no para reemplazarla ni sustituirla. Ese es un proyecto estrictamente mío. Y efectivamente, yo hago la autocrítica que corresponde. Me parece que incluso dentro de Renovación Popular, como dentro de cualquier otro partido político que tenga alguna trayectoria, uno tiene que ser autocrítico, y en este caso yo me propongo como una renovación dentro de renovación. Yo soy un cuadro que recién está ingresando y le pido a la ciudadanía precisamente que note la diferencia entre una representación que supone la continuidad de un proyecto y otra que supone la verdadera renovación del proyecto. En ese sentido sí soy totalmente autocrítico. Correcto, pero te cuesta decir no. Medina. Es bueno apuntarlo, no tienen nombre, no los legisladores, tienen nombre, ¿no es cierto? Hay que decirlo por su nombre. Y ¿no? Chapa, Sí. y Chapa, así es. Y Chapa también hay que decirlo por su nombre. Y Chapa, no, si quiere ser el cambio hay que partir de esa parte, ¿no? Al arequipeño y la arequipeña nos gusta el rocoto y la sinceridad, dice. Así Bueno, es. vamos al bloque donde van a tener la oportunidad de acordarse y recordarse lo que son, lo que no son y lo que quieren ser. El bloque cara a cara pregunta candidato a candidato, ¿no? Y yo les pido acá que lo hagan con la mayor, primero, educación, pero también pensando que lo están escuchando bastantes personas, están en la multiplataforma y siempre quieren, me gusta mucho el bloque cara a cara, porque en la Cámara Baja se va a debatir y usted, si alguno llega a ser diputado, va a tener que tener la energía necesaria para defender un proyecto o para impedir otro que consideren que está mal. Iniciamos el bloque cara a cara, donde harán pregunta-respuesta candidato. Primero va a preguntar en este orden el candidato 1 al candidato 2, ¿correcto? Entonces, el candidato 1 de sorteo fue Cristian Aranda. Cristian le preguntará a Remil Paredes en esta oportunidad. Para la pregunta 1 minuto, para la respuesta 2 minutos como máximo. Cristian. Muchas gracias. Hace un momento, Remil, mencionabas que efectivamente la trayectoria de López Chau se ha desarrollado en la UNI como rector. Y yo creo que los arequipeños queremos saber cuál es tu opinión respecto a las investigaciones que actualmente tiene en curso en Fiscalía el señor López Chau, puntualmente por el delito de peculado doloso, negociación incompatible y por el delito de favorecimiento indebido. Sabemos que se trata de una secretaria general que fue incorporada a la universidad sin autorización de la asamblea universitaria y que de la misma forma, de manera unilateral, le subió el sueldo. Actualmente, la Fiscalía ha declarado el proceso del señor López Chau como complejo y el mes pasado ya fue citado a audiencia precisamente a testificar y a dar sus declaraciones en este proceso de 3 delitos verdaderamente graves. Para una propuesta que dice luchar contra la corrupción, no se ve bien que el candidato presidencial ya esté involucrado de arranque en este tipo de escándalos. Cristian. Quisiera conocer tu opinión al respecto. Por favor, es 1 minuto para la pregunta, ¿ya? Para que seamos concisos. Y vamos ahora con la respuesta, señor Remil, lo escuchamos. Mira, a López Chau, como ustedes ven, en todos los medios le están haciendo miles de denuncias. Lo terruquean, le dicen rojo y lamentablemente cuando se presenta una alternativa de salvar al país, se le pone miles de trabas para que se pueda seguir creciendo. Tenemos felizmente que la población sigue respaldando a López Chau y sigue creciendo. Mi punto de vista, sé que desde el Congreso, por ejemplo, quisieron hacerle varios cargomontones y quisieron denunciarlo también en el Congreso por abrir las puertas de la universidad. Todas estas fueron archivadas, el Congreso no pudo denunciarlo. López Chau claramente ha dicho de que él no ha tenido directamente influencia en el nombramiento de esas personas y dejaremos que los poderes, que se llama el Poder Judicial, haga su trabajo
y cada uno tendrá que responder de sus responsabilidades, pero claramente ya ha deslindado López Chao, que no tiene la responsabilidad directa de esos nombramientos. Correcto. Ahora usted, señor Remil, va a hacerle la pregunta al candidato 3, que es Elías Rojas, ¿ya? Entonces, 1 minuto para su pregunta y 2 minutos para que Elías Rojas pueda responder. Lo escuchamos. Bueno, Elías, yo tengo una duda. ¿Cómo la lideresa de tu partido tiene el partido en sí todos unos pensamientos diferentes que tú has hecho? Por ejemplo, en Tía María, la lideresa ya ha dicho que ese proyecto debe de ir y está yendo contra, pisoteando todos los derechos de los agricultores de Tambo y sin tener licencia social y que se llama, habiendo sido observado su estudio de impacto ambiental, se contrapone ideas de 2 personas importantes de un partido. Bien, correcto. Para la respuesta, Elías Rojas, 2 minutos. Elías. Gracias por la pregunta. Primero, es absolutamente claro que la política de primero a la gente en relación a minería, a toda la minería, no solamente Tía María, es de que tiene que haber licencia social. Eso está absolutamente claro. Lo ha repetido en Cajamarca, lo ha repetido en Iquitos y lo ha dicho nuevamente en Arequipa. Creo que para eso hay que estar medianamente informado y que si se quiere hacer política, tenemos que estar informados. En segundo lugar, ¿no? Nosotros planteamos de manera muy clara el tema de la confluencia. Y cuando hablamos de la confluencia lo asumimos de una manera muy simple. Víctor Andrés Belaúnde, en un discurso a la Universidad de San Marcos en 1906, decía, después de analizar una crisis igualita que la que estamos viviendo hoy, queremos patria. Sí, pues nosotros queremos patria, queremos construir la patria. ¿Y por qué la queremos construir? Porque la amamos y la queremos. Y para eso requerimos el concurso de todos, requerimos de la inteligencia de todos. Y es por eso que nos hemos propuesto un programa. No nos hemos puesto a debatir nuestras diferencias de orden ideológico, nos hemos puesto un programa. Pero cuando comenzamos a ver y comenzamos a defender el programa, aparecemos indudablemente como un peligro, porque los ultras de derecha nos dicen que somos de izquierda y los ultras de izquierda nos dicen que somos de derecha. Qué bueno que haya una enorme confusión, porque eso demuestra que estamos en el camino correcto, eso demuestra que nuestras propuestas van a calar y que son el camino para construir el Perú. Bien, ahora Elías Rojas hace la pregunta, en este caso, al candidato número 4, Andrés Antayaca. Elías, ¿cuál es tu pregunta para Andrés Antayaca? Bueno, muy simple, muy simple. ¿Qué piensas de Roberto Sánchez? Tú has dicho de que es fiel a Pedro Castillo, pero Roberto Sánchez no estuvo en el momento de la votación para defender a Pedro Castillo cuando lo vacaron, ¿no? Se corrió. ¿Qué piensas de ello, no? Y una chiquita nomás allí para que tú nos puedas ilustrar, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, ¿qué hizo Pedro Castillo? ¿Un golpe de Estado o simplemente dio un discurso? Adelante, lo escuchamos, 2 minutos. Ya, muy bien. En este momento, cuando Juntos por el Perú va subiendo, como posicionándose, como que va adelante con todas las propuestas que está poniendo, lamentablemente los grupos contrincantes empiezan a sacar una serie de cosas a fin de truncarlos. Pero eso no va a ir adelante, ¿no? Porque en verdad, Roberto... Un segundito. Elías, por favor, gracias. Ahora sí. No, estoy cambiando micros, ¿eh? Muy bien. Sí, muy bien. Continúe, señor Andrés, no se preocupe. Correcto, continúe, adelante. Como le decía, estamos pues en campaña electoral, ¿no? La guerra sucia empieza a sentirse, ¿no? Si en ese momento no estuvo, yo no estoy para justificar cuál ha sido la razón por la cual no estuvo en la respuesta de ir, ¿no? Como congresista puede haber tenido una serie de trabajos, ¿no? Tareas legislativas, no sé exactamente, pero sí
tengo que decir de que el partido Perú, Juntos por el Perú, hoy en día está llevando la voz del pueblo. Hoy en día nos estamos enfrentándonos contra todo el gran, se puede decir, la gran cantidad de partidos políticos que no quieren el cambio del proceso de este sistema. Yo veo con mucha extrañeza de que hoy en día los diferentes candidatos que se presentan a los debates, a las entrevistas, simplemente lo que hacen es ofrecer, ¿no?, propuestas que finalmente quedan vacíos, porque sus proyectos, sus partidos políticos se basan en una situación, digamos, de programa político, y es totalmente contradictorio lo que expresa en este momento. A mí me gustaría de que efectivamente, pues, nosotros necesitamos un cambio de esta estructura. Al menos empecemos a entender las cosas, pisemos realidades, no sigamos soñando en que vamos a resolver el problema de la delincuencia, vamos a resolver el problema de la corrupción. Correcto, no. Señor Andrés, gracias. Ahora, usted va a hacerle la pregunta a Cristian Aranda. Coincidentemente vamos a ir de izquierda a derecha, no solo en las posiciones, sino también, supongo, que en las ideologías. Una pregunta de izquierda a derecha, señor Andrés Santallaca, a Cristian Aranda, lo escuchamos. Lo sorprendente que acaba de mencionar es en relación a lo que dice la neutralidad ideológica. O sea, ¿qué está planteando? O sea, esa parte es extrañamente, digamos, propuesta, cuando me está haciendo pensar que vamos a entrar en su gobierno a una etapa de fascismo, porque acá lo que se quiere es que el niño que se va formando tenga un amplio conocimiento de la realidad nacional. Y cuando hablamos neutralidad ideológica, básicamente va a estar direccionado. O sea, a ver, yo quiero entender, porque la verdad que es un disparate para mí, ¿no? Bien, neutralidad ideológica. Cristian Aranda, lo escuchamos, 2 minutos. Ok, voy a hacer la precisión para que también se entienda. En materia educativa, he hecho la acepción de puntualmente en materia de educación sexual. Esta educación tiene que estar libre de cualquier tipo de ideología. Yo hace un año me enfrenté al Consejo Regional de Arequipa por la aprobación de la Ordenanza Regional 538. Imagínense ustedes que dentro de las guías para la implementación de la ESI en contextos no formales, había módulos para niños de 10 a 14 años que consistían... Sigo cambiando micros. Ya es... No quieren escuchar tu propuesta. Todo por ser... Vamos a continuar con el debate. Reiniciamos. Sí, no hay ningún problema, lo reiniciamos. Ok. El tema de neutralidad ideológica. Yo creo que, permítame, Cristian, un momentito. Yo creo que podemos dejarlo el micro, no hay ningún problema. Y con la venia ya están acostumbrados los candidatos a poder facilitar el micro, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Sí, para hacerlo más dinámico y no puede ocurrir, estamos de acuerdo en el debate. Adelante, Cristian, reiniciamos los 2 minutos. Neutralidad ideológica, la pregunta. Cuando hablamos de neutralidad ideológica, yo estoy hablando específicamente en materia de educación sexual. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo ha venido contaminándose la educación sexual de los jóvenes a través de ideologías como la ideología de género. Yo el año pasado me enfrento al Consejo Regional de Arequipa por la aprobación de la Ordenanza Regional 538, que en su guía para la implementación de la ESI en contextos no formales plantea, y esto es bueno que la gente lo sepa, para los colegios de Arequipa, módulos para niños de 10 a 14 años en donde se planteaba intercambios de roles, niños vestidos de mujer, niñas vestidas de varón, dinámicas que consistían en generar actividades que puedan desarrollar sensaciones asociadas con el placer. Niños de 10 a 14 que tenían que hacer actividades como acariciarse y darse besos entre ellos. Y otra, todavía mucho más invasiva, que consistía en provocarles un ensueño. Para tal fin, una actividad sugerida era atarles las manos y vendarles los ojos para que tengan sensaciones asociadas con el placer. Este tipo de cosas de ninguna manera serían aceptables por los padres de familia. Quienes defienden la ESI dicen que lo hacen en virtud de que la ESI es una educación sexual que previene el embarazo adolescente y las violaciones, pero cuando uno ve el contenido de lo que pretenden desarrollar, no hay correlación alguna entre este tipo de módulos y actividades y el objeto y fin que presuntamente persigue quienes implementan o quienes promueven la ESI. Por eso nosotros más bien somos en esta materia
promotores de que la educación sexual sea sostenida en la biología, en la ciencia y en la ética. Y este principio de neutralidad ideológica es un candado para evitar que ideologías foráneas y perversas ingresen sin la autorización de los padres de familia y se haga por vía de imposición a través de las currículas escolares. En realidad es algo que los padres de familia vienen reclamando desde hace tiempo y que en particular en Arequipa lo han venido sufriendo los padres de nuestra ciudad. Gracias. Correcto. Entonces, hemos terminado el primer bloque cara a cara, ¿ya? Después ya habrá otro bloque y vamos a ir a este bloque de que es interesante, ya se tocó un poquito el tema, agricultura, minería y energía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo dinámico y voy a juntar dos preguntas en una, porque es casi correlativo. La pregunta es, ¿Maje Siguas II debería permanecer en manos del gobierno nacional o regresar a la administración del gobierno regional? Y pegado a esa pregunta, ¿cuál sería la postura, ¿no es cierto?, sobre la descentralización y los proyectos de envergadura que generan controversia, por ejemplo, como el caso de Tía María? ¿Listo? En esta oportunidad vamos a iniciar con Elías Rojas, luego seguirá Andrés Santallaca, luego Cristian Aranda y cerrará Remil Paredes. ¿Correcto? Sí, iniciamos entonces con Elías. Te escuchamos 2 minutos. Gracias. A ver, el caso de Maje Siguas, concreto y rápido, lo que ha hecho el señor Roel Sánchez es una de las más grandes traiciones a Arequipa. Ha entregado el proyecto para que se lo lleve el Grupo Gloria. O sea, esa es la finalidad, de que se lo lleven indudablemente el proyecto Majes hacia a la jurisdicción o bajo la competencia del Ministerio de Agricultura. Por eso Gloria ya está haciendo eventos en la Cámara de Comercio, todo para anunciar ya lo que va a beneficiar para Arequipa, lo cual es absolutamente falso. Segundo, debemos recuperar el proyecto Majes precisamente para Arequipa. ¿Por qué? Porque el dinero lo estamos poniendo los arequipeños. Segundo, es un proyecto que debe estar diseñado y que estuvo diseñado en su proyecto original, ¿no?, para los pequeños propietarios. Lo cual no quiere decir que no van a exportar. La experiencia en el Perú es que los pequeños propietarios son los mejores exportadores, ¿no? Mejor inclusive que los de Ica, ¿no? Vayan al ejemplo de café y otros y van a encontrar ello. Tercero, ¿no?, requerimos, si queremos desarrollar economías de escala, o sea, recuperar eso, tumbarnos la adenda que tienen allí con Proinversión, para que de esta manera la venta de las parcelas sea de la siguiente manera: pequeños propietarios 40%, medianos propietarios 30% y grandes propietarios 30%. ¿Qué nos da eso? Nos da una economía de escala, ¿no? Y eso permite mejor el desarrollo de Arequipa, pero también permite combatir la desigualdad, permite la seguridad alimentaria y permite además generar otros desarrollos, como por ejemplo la agroindustria. Entonces, sobre Tía María, ya lo dije, mi posición es absolutamente clara: Tía María no va, ¿no? Pero hay otros proyectos regionales que debemos implementar de una manera muy rápida. La articulación con el sur. Solo tenemos una salida a Puno por el lado de Yura. Hay que recuperar la salida por el lado de Chihuahua. Eso requiere una mayor articulación. Ya estuvo presentado el proyecto, ya estuvo adelante la investigación, perdón, el proyecto. Correcto. Estuvo desarrollándose. Elías, gracias. Igual la pregunta para Andrés Antayaca, ¿no? Primero, ¿Maje Siguas II debería permanecer en manos del gobierno central o regresar al gobierno regional? Y sobre el caso y su postura sobre la descentralización y proyectos importantes como Tía María. Lo escuchamos 2 minutos. Es lamentable que el proyecto Maje Siguas II hoy en día esté en manos justamente del grupo de poder, ¿no? O sea, debe regresar a nuestro territorio. Y este proyecto es tan importante porque lamentablemente tenemos gran cantidad de agua que se pierde hacia el oceánico, hacia el Pacífico. Millones de metros cúbicos que tranquilamente se puede irrigar la cantidad de hectáreas que se tiene, ¿no? Y este proyecto Maje Siguas II no solamente debe ser manejado por Proinversión, porque Proinversión está trabajando para los grandes empresarios. Y tal es el ejemplo, Olmos, por ejemplo. Ese gran proyecto, casi más de la mitad de hectáreas se lo compran los grandes grupos, como Grupo Gloria, ¿no? De los
de los 36.000 hectáreas, creo que es, son algo de 24.000 que está en sus manos, ¿no? Y hay un precio ganga, por decir, en este caso, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos como partido político es que se tiene que reactivar más proyectos para la agricultura, y que esta agricultura sea para beneficio de los pequeños propietarios, o si no, finalmente se cooperativicen, ¿no? Y de modo que tengan la capacidad de poder exportar los productos, ¿no? Eso es lo más esencial en este momento, y yo creo que este proyecto tiene que regresar. Lamentablemente hemos tenido traidores, pues, ¿no? Ahí no olvidarán ustedes a ese elemento, ese personaje Anco, ¿no? Cómo es que se ha torcido para que este proyecto se los entrega a los del grupo de Lima, ¿no? Correcto. Bien, gracias por su participación. Vamos ahora con Cristian Aranda. Cristian, ahora sí está bien el micrófono, no creo que tengamos problemas. Vamos con tu respuesta igual, ¿no? La postura que tienes sobre Majes Sihuas 2 debe retornar al gobierno regional, permanecer en el gobierno central, y también sobre el tema de proyectos de envergadura, descentralización y el caso puntual de Tía María, 2 minutos. Estimado Álvaro, yo creo que se le dio la oportunidad al gobierno regional y no despabiló. Cuando se ha trasladado al gobierno central, se ha conseguido hacer el B2B, el G2G, ¿no? El gobierno a gobierno. La titularidad se mantiene en el Estado peruano, la mantiene el gobierno central. Esto no supone una cesión de soberanía, sino que más bien el gobierno japonés se ha convertido en un aliado estratégico, ha ganado el concurso entre 5 competidores para la puesta a punto, y en estos momentos está está en pleno desarrollo la elaboración del expediente técnico, y tengo entendido, si la memoria no me falla, de que para mediados de este año se están iniciando las primeras obras hidráulicas sobre la base del proyecto. Entonces, objetivamente no es una entrega ni a la leche de gloria, ni una pérdida de soberanía, ni nada por el estilo. Y si esto lo está asumiendo el gobierno central, es porque evidentemente desde el gobierno regional la cosa no estaba caminando. Ahora, nuestra labor como legisladores es evidentemente hacer control político y fiscalizar para que esto avance conforme a los plazos que se establezcan. Y seguidamente en lo referido a Tía María, yo voy a repetir lo que ha dicho Rafael López Aliaga sobre el tema. Si Sauder no se pone de acuerdo con la población, Tía María no va. Nosotros estamos de acuerdo y a favor de que los proyectos mineros caminen, y son motor de desarrollo a nivel nacional, pero no se trata de justificar por justificar. Es importante que se llegue a un acuerdo con la población, que va a ser donde va a haber una incidencia directa, y para eso se tienen que establecer las mesas de diálogo que sean necesarias, y ambas partes tienen que estar abiertas a escuchar. Si hay aspectos técnicos que debe corregir la empresa, pues debe de corregirlos. Lo idóneo, y es como caminan las mineras en otros países desarrollados, es sobre la base del acuerdo y el consenso, no sobre la base de la imposición. Y en ese sentido, yo me sumo a la postura que tiene Rafael López Aliaga, presidente de nuestro partido. Bien, gracias. Entonces ahora vamos a cerrar con Remil Paredes. Igual, señor Remil, sobre este tema importante, ¿no? Majes Sihuas 2, ¿se debe quedar en el gobierno central, retornar al gobierno regional? Y la postura sobre proyectos de descentralización, concretamente sobre el caso de Tía María, 2 minutos. Sí, primero debemos ver la historia. ¿Qué pasó con Majes Sihuas 1? ¿Qué generó Majes Sihuas 1? Ha generado que tengamos hoy día una población de más de 200.000 personas, y donde generemos trabajo a miles de peruanos. Entonces, esa es la historia de Majes Sihuas 1, un generador de trabajo, y trabajo digno, porque actualmente un trabajador del campo gana de 120 a 140 en Majes Sihuas 1, y en las agroexportadoras claramente se ha demostrado que no pasan de 50 soles un trabajador agrícola. Ahora, este proyecto así ha sido traicionado, porque es un proyecto de arequipeños para arequipeños, donde ya se ha demostrado en Majes Sihuas 2 que sí, el pequeño agricultor puede trabajar y puede generar como lo ha generado. Entonces, actualmente el gobierno regional y todos los consejeros que votaron a favor para que este proyecto pase al gobierno central han traicionado a Arequipa. Y nuestra postura es que este proyecto debe de regresar para que los agricultores, los pequeños agricultores, sigan teniendo la oportunidad de poder desarrollar y generar puestos de trabajo como lo ha hecho Majes Sihuas 2. Ahora, sobre nuestro problema que tenemos acá en Tía María,
¿cómo la población puede tener confianza cuando Sauder llegaban los humos de Toquepala a Tambo? Y un defensor de que se estaba contaminando Tambo murió, lo mataron. No se sabe actualmente, no se ha determinado si este defensor que contra los humos de Tambo, ¿qué pasó? ¿Quién lo mató? ¿Quién ordenó la muerte de este defensor? Yo he estado particularmente en Tambo, he visto a los agricultores quejándose del gobierno porque el agua está contaminada, y si no hacemos algo para que esta empresa cumpla los estándares internacionales que ha sido observado y la población no ha dado licencia social, la agricultura y la alimentación de todos los peruanos es primero. Entonces, si eso no tenemos conciencia, el Perú tendrá deficiencias alimentarias. Gracias, señor Remil. A ver, vamos a pasar a la siguiente pregunta de este bloque rapidísimo. Voy a abstenerme aquí de participar con mi pregunta, pero la voy a poner, como decimos en Arequipa, ahí de taquito, en la siguiente, ¿no? A ver, para los candidatos rápidamente, y les pido ser puntuales para ser dinámicos, ¿no? Vamos al centro de la respuesta. Tras la crisis energética que atraviesa el país, ¿cuál es la posición o su posición sobre el gasoducto surperuano y qué hacer al respecto, tomando en cuenta que ustedes van a estar en la Cámara de Diputados? Sí, en esta oportunidad va a iniciar Andrés Santallaca, seguirá Cristian Aranda, Remil Paredes y cierra Elías Rojas, ¿sí? Entonces, al señor Andrés Santallaca lo escuchamos con su respuesta a 2 minutos. Muy bien. En este momento nos encontramos en una crisis energética, principalmente debido a la situación que estamos pasando a nivel del mundo y también a nivel nacional, ¿no? Nosotros como peruanos producimos en el sector de Camisea, en el sur del Perú, gas en el cual estos recursos son vendidos hacia el extranjero. Lamentablemente no tenemos una soberanía para nuestros recursos energéticos en este caso. Nosotros proponemos que eso tiene que cambiar. O sea, tenemos que rescatar esa soberanía, decisiones propias, para que realmente sean distribuidas como debe ser para los peruanos, en este caso para el sur del Perú, ¿no? Entonces, es lamentable que hoy en día, de acuerdo a los contratos ley, ¿no? Toda la energía se venda al extranjero y haya una falencia para los peruanos, donde el Estado peruano, por emergencia, por una situación estratégica, debe cortar esas ventas y debe priorizar el gas para los peruanos, ¿no? Y eso no se está dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos los famosos contratos ley que imponen a que no es posible hacer, digamos, interferir en ninguna de las cláusulas en los acuerdos que se tienen, ¿no? Entonces, lo que se necesita hoy en día es que el gas peruano sea para los peruanos. Pero eso, ¿cuándo vamos a lograr? Cuando tengamos nuestras propias decisiones. Hoy en día no las tenemos las decisiones, porque lamentablemente la Constitución actual es el que garantiza el saqueo no solamente de los recursos energéticos, sino también de otros recursos naturales que prácticamente se llevan a precio huevo, como se dice, ¿no? Entonces, esa es la gran preocupación de una gran mayoría de los peruanos, la totalidad de los peruanos, ¿no? Correcto. La misma pregunta entonces para Cristian Aranda también, sobre la crisis energética y sobre la posición que él tiene sobre el gasoducto surperuano y qué hacer al respecto. 2 minutos. Yo no creo que el problema sea la Constitución. Aquí lo que ha fallado definitivamente es la fiscalización. A ver, nadie está libre de que un ducto se rompa. Pues esas cosas pueden suceder. El Ejecutivo tiene que tomar acción para que no sea nuestra única vía o canal de transporte del gas, porque finalmente terminamos desabastecidos a nivel nacional y declarados en emergencia por 14 días, como nos ha sucedido ahora. Dicho eso, la fiscalización ha fallado completamente. Es importante que los arequipeños sepamos que actualmente existe un decreto supremo que regula la comercialización de combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos y exige a todos los proveedores de gas y combustibles que deben tener por lo menos una reserva equivalente a 15 días. ¿Para qué? Para que en caso de un corte de suministro, que es lo que ha sucedido,
tengan existencias para poder proveer en casos de emergencia. El desabastecimiento precisamente se debe a que estas reservas eran inexistentes a nivel nacional y muchos han incumplido la norma. Y esto viene de la mano con la falta de fiscalización tanto de Ocinermin como de Indecopi. Lo que hemos sufrido y estamos sufriendo los arequipeños en estos momentos, y creo que a nivel nacional, es la especulación por parte de proveedores de este servicio y del gas y de los combustibles, precisamente porque no hay suficiente fiscalización. Y allí los legisladores, nosotros, tenemos el papel de dar control político y de fiscalizar el cumplimiento de esto. Aquí tendrían que integrarse Ocinermin, tendría que integrarse Indecopi, las municipalidades y la Policía Nacional para garantizar el abastecimiento de combustibles para todos los peruanos, por lo menos por los 15 días que estaba decretada la emergencia. Aquí ha faltado control político y fiscalización. Correcto, gracias, Cristian. Ahora vamos con Remil Paredes, ¿no es cierto? Sí, vamos con Remil, con su respuesta también sobre la crisis energética, el gasoducto sur peruano, cuál es su postura y qué hacer al respecto. 2 minutos. Bueno, nuestro punto de vista es que el grado de corrupción que tiene el Perú es el problema más grave, porque existe un contrato y es la empresa privada. ¿Y quién fiscaliza? Los entes del Estado, los congresistas que están actualmente, que nadie se ha cumplido su función. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Congreso es un Congreso lobista que solamente le interesa los intereses personales de un pequeño grupo. Vamos a pasar este micrófono. Sí, permítame, por favor. Gracias. Bien, gracias. Adelante, continúe. Sí, pues, al final les voy a prestar el mío. No se preocupen. Muy bien, continúe, señor Remil. Entonces, como les vuelvo a repetir, el problema es la corrupción que ha llegado a todos los niveles, porque existe un contrato y nadie ha fiscalizado que ese contrato se cumpla. Acá en el contrato debía haber un conducto alterno, para que cuando haya algún inconveniente se use ese conducto alterno. Pero nuestro grado de corrupción que tenemos en el Congreso y en todos los organismos del Estado, eso es lo que nos está llevando a esta crisis energética. Estamos de acuerdo que todos estos contratos deben ser revisados. Nosotros vemos de que estos contratos, como les he vuelto a decir, no se vienen cumpliendo actualmente. Y ese es el rol de nosotros, de fiscalizar para que todo esto se venga cumpliendo y no tengamos una crisis energética como se ha venido dando. Actualmente la población viene pagando el doble de lo que cuesta un producto. Yo particularmente he echado combustible, 13 soles comprar el petróleo y ahora está 20 a 22 soles. Y la ciudadanía tiene que pagar la irresponsabilidad de todos los políticos que están actualmente. Correcto. A ver, Elías Rojas, cerramos con Elías esta rueda, ¿no? A ver, ¿qué hacer con el gasoducto sur peruano? ¿Cuál es la postura? ¿Qué podemos hacer si llegas a la Cámara de Diputados? 2 minutos. Lo que ha pasado en el país es la mejor demostración de la forma de cómo estas grandes empresas han capturado el Estado. Este es el acto más corrupto que tenemos en la historia y la forma de cómo los operadores políticos los han beneficiado con normas. Y estas normas, estas leyes que se han dado, que al final se traducen en el contrato, tienen un punto matriz, que es la constitución política, porque de ahí parten, seguro él recordará, ¿no? La pirámide de Kelsen, y seguro te va a decir de que efectivamente de ahí parte, ¿no? Entonces, lo segundo aquí, es de que este manejo ha sido estrictamente de mercado, porque los que estaban operando, chiquitos o grandes, han jugado a la especulación precisamente porque quieren ganar plata. Y allí las políticas de Ocinermin, Indecopi, estos no sirven absolutamente para nada, primero porque no tienen recursos y en segundo no tienen gente para fiscalizar, ¿no? No solamente es un saludo a bandera, sino es una cosa que no sirve absolutamente para nada. Entonces necesitamos primero garantizar la seguridad energética. Seguridad energética es, nuevamente, de Petroperú, no se vende. Eso queda absolutamente claro. Y no lo digo yo solamente, sino en el mundo, ¿ya? Todo el mundo está hablando ahora de seguridad energética porque no están vendiendo sus refinerías, ni siquiera el petróleo. Están comenzando a protegerlo para no precisamente caer en dependencia. En el caso del gas, no se debe vender,
nuevamente. O sea, debemos garantizarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos el gasoducto sur peruano precisamente para industrializar el sur, ¿no? Necesitamos ese gasoducto. Entonces, si nosotros seguimos vendiendo ese gas que tenemos, indudablemente el gasoducto se convierte en una quimera y la petroquímica se convierte en una quimera. Entonces necesitamos decir, y eso requiere intervención del Estado, porque comienza a aparecer de manera muy clara el concepto de estratégico, y que es el elemento principal que hoy está marcando la política en el mundo, no solamente en el Perú. Correcto, Elías, gracias. Bien, vamos a ir con una pequeña repregunta de mi parte, pero vamos a dar rápidamente, vamos conmigo, ¿no? Haciendo un análisis de lo que han dicho los candidatos, vamos a revisar un poquito los micrófonos que estén al 100%, ¿no es cierto? Porque justo también nos estaban escribiendo, estábamos bien, pero queremos, para que no haya interrupción, porque entiendo, bueno, por temas tecnológicos, algunos candidatos les ha tocado, y los entiendo porque en su oportunidad nos cortan las ideas, ¿no? Y eso es verdad, es lo que ocurre, los entiendo. Hemos estado de los dos lados, así es que entendemos muy bien ello. ¿Están en perfectas condiciones? ¿Podríamos probar el micrófono de Elías? Sí, podemos hacerlo. Tú también eres hombre de radio, sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Estamos bien con el micrófono del señor Elías? Bien, Sí. ¿no? Vamos a con tomar a la derecha. Con el micrófono del señor Andrés, ¿estamos bien? A ver, ¿cómo estamos? Andrés? Sí, Sí, yo creo que sí, ¿está estamos bien. Correcto, el micrófono del señor Paredes, ¿sí? Sí. Salude, aproveche de decir su número que está postulando, los segundos son válidos. Marquen correcto, el 2. ¿no es cierto? Muy bien, Escriban el 2. sí, porque no pueden marcar el 2, no hay 2 como símbolo, Claro. ¿no? Bien, una pregunta rápida y les pido respuestas rapidísimas de 30 segundos. La población a veces, una parte sí, una parte no, están de acuerdo con subsidios, ¿no es cierto? Y a veces han sonado varias cosas a raíz del tema de la gasolina, el diésel. Tenemos un problema ahorita en la municipalidad, ¿no? Con el pasaje de Sol 50 y todo lo demás. Pero surge una idea ahí, ¿y cuál sería la postura de ustedes? ¿Estarían de acuerdo si en algún momento se decide bajar los impuestos que están grabados al combustible, dentro de ellos el selectivo al consumo? ¿Qué postura tendrían ustedes? ¿Ya? Vamos a ir en el orden que están desde Cristian y terminamos con el señor Remil Paredes. Sí, iniciamos con Cristian, puntual nada más sobre esa postura. En el marco de la emergencia que has mencionado, por supuesto que estaría de acuerdo con exonerar el impuesto selectivo al consumo en lo que dure la emergencia. Correcto. Elías, algo puntual sobre este tema de la exoneración. Puntual. ¿Permanente o por la emergencia? No, puntual. Mira, aquí la estructura tributaria del país se financia con impuestos indirectos, IGB y impuesto selectivo al consumo. El impuesto a la renta solo aporta muy poco. Entonces, si queremos hacer lo que tú dices, tenemos que incrementar impuesto a la renta, porque si no generamos un forado muy grande. Entonces, ¿no estarías de acuerdo con eliminar el selectivo al indudablemente consumo? es antitécnico. Yo pensé que la derecha tenía técnica, pero no tiene nada. Correcto. Tú no estarías de acuerdo. tiene Perfecto, nada. son posturas. Señor Andrés Santallaca, ¿usted estaría de acuerdo o no que se elimine este selectivo al consumo, o por la emergencia o de forma permanente? En primer lugar, al combustible. En primer lugar, el responsable de esta crisis de gas que tenemos es la empresa, pues, TGB. Claro, pero, y esos son los responsables, pero concretamente al selectivo al consumo al combustible, ¿qué postura tendría? No usted? estaría de acuerdo. Digo. No estaría de acuerdo que se elimine el selectivo al consumo. No estaría de acuerdo. Correcto, muy bien. Cerremos con el señor Paredes. ¿Usted estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? Sí, porque miren, ahorita se ha creado un conflicto entre transportistas y los que usan el servicio. Entonces, momentáneamente tenemos que dar una solución para que no haya un problema, porque ha habido hasta peleas entre los micros. Entonces, hay que darle una solución y eso sería momentáneamente. Muy bien. Bueno, yo no me quedo preocupado, sino que me quedo raro, porque normalmente, sí, pues la postura de izquierda tendría que ir, ¿no? Normalmente lo que se puede pensar a eliminar, suspender el selectivo al consumo, y la derecha es a mantener, ¿no? Porque son cautelosos en tocar. Cosa rara que ahora el centro izquierda y derecha han ido por un camino y los de izquierda se han ido por otro, pero bueno, cada quien está bien, para eso están los debates, para debatir el tema, porque hoy hay una emergencia que está viviendo el país y en Arequipa no la estamos pasando nada bien. A 23 soles y algo más está el diésel en este momento en Arequipa, es una locura, no bajó, es una locura, lo tenemos, imagínense, el diésel, imagínense. Bueno, vamos a ir con el bloque cara a cara, ahora viene
el vuelto, como le decimos los arequipeños, ¿no es cierto? Ahora quien preguntó responde y viceversa. En este caso va a preguntar el candidato número 2, que es Remil Paredes, le va a preguntar al candidato 1, que es Cristian Aranda, ¿ya? Entonces, señor Remil Paredes, a ver, prepare una pregunta para Cristian Aranda en esta oportunidad. Lo escuchamos. Cristian, yo saludo que eres una persona nueva en política, pero me gustaría escuchar de tu parecer como joven, el ofrecimiento que hizo tu líder de convertir a Lima en una potencia mundial y qué pasó con ese ofrecimiento. Bien, okay. Cristian, te escuchamos 2 minutos. Gracias. Primero, a la mención que hiciste, Álvaro, que me parece muy válida. Nosotros somos una derecha social cristiana. El social cristianismo recoge principios como la subsidiariedad y la solidaridad. Y en el caso puntual que hiciste de la pregunta de una exoneración solamente por la emergencia, aplica perfectamente ese principio. Claro, pero vamos ahora por respeto a la Ahora, por supuesto, a la respuesta. Cuando uno habla de Lima potencia mundial o Perú potencia mundial, hablamos de una visión, ¿no? Hablamos de una visión. Uno tiene la visión, por ejemplo, de construir, 50 hospitales, pero logras solamente construir 20. Esos 20 los logras construir porque tuviste una visión. Tenías un objetivo a largo plazo de poder hacer 50. Esa visión es la que te marca de alguna manera el derrotero y que encamina el rumbo de tus acciones. Cuando hablamos de potencia mundial, no hablamos de una serie de acciones concretas, hablamos de una visión de país y una visión de ciudad. Para poder llegar a esto, uno tiene que realizar una serie de acciones. Por ejemplo, combatir la anemia a través de los programas de Sangrecita que se logró con fondos privados, el agua de emergencia para mejorar las condiciones de vida de la gente. Por el otro lado, las ollitas comunes, las cocinas entregadas a cada una de estas para convertirlas en emprendedores autogestionables. Por el otro lado, los hospitales de la solidaridad, administración privada en infraestructura que ya se encuentra, que ya es existente a través de impuestos por activos. Entonces, es crear las condiciones para que el Perú se encamine hacia ser una potencia mundial. No es propiamente algo de una cuestión de resultado, es una visión y me parece loable. Bien, correcto. Ahora vamos con la pregunta, en este caso de Elías Rojas, pregunta a Remil Paredes. Elías, ¿cuál sería tu pregunta para el candidato Remil Paredes? Para combatir y regular los precios que estamos teniendo hoy en el caso del gas y de los combustibles, el Estado tiene una herramienta que se llama Fondo de Estabilización, ¿no? Ese Fondo de Estabilización, cuando entra a funcionar, de manera muy clara, regula el precio, lo estabiliza hacia abajo y permite que efectivamente no haya esos quiebres, esos precios elevados. La pregunta es, entre rebajar el impuesto selectivo al consumo, que es una medida antitécnica, ¿no? Y además una locura, ¿no? Y el Fondo de Estabilización, tu partido y tú, ¿qué aplicarían? Bien, vamos con la respuesta entonces del señor Remil Paredes. Lo escuchamos. Bueno, cuando hay una emergencia, se tiene que aplicar lo que es más ejecutivo, para que la población le llegue en su momento. No tiene que ser algo que le llegue después de que hubo una crisis, tiene que ser en el momento. Entonces, creemos que el partido debe tomar lo más pronto y eso creo que es el impuesto al consumo, ¿no? Correcto, bien. Corta la respuesta, más grande fue la pregunta. A ver, vamos con el candidato 4, que sería Andrés Antayaca, y va a preguntarle a Elías Rojas. Señor Andrés Antayaca, ¿qué le preguntaría en este cara a cara a Elías Rojas? Con los famosos contratos ley que beneficia solamente a los extranjeros, ¿qué respondería usted en relación al gas, ¿no? Al gas, a la distribución del gas que tenemos hoy en día? Mira, ¿cuál es su posición? Bien, 2 minutos. Sí, en el caso del partido, para nosotros es absolutamente claro que todos los contratos deben ser revisados. Todos, sin excepción, los contratos en la minería, los contratos del gas, los contratos de concesiones y todo lo que existe que se haya firmado con las empresas privadas. ¿Por qué? Porque hay que generar una situación de fuerza, ¿no? Estos contratos del gas de TGP no los podemos modificar porque existe efectivamente un acuerdo contractual, que es un acuerdo entre las partes. Entonces, para poder modificarlo, tenemos que ponernos de acuerdo las partes. Así no haya contratos ley, tenemos que ponernos de acuerdo las partes.
¿no? Y eso indudablemente implica de manera muy clara de que haya una relación de fuerza. Entonces, como Estado, como país, como nación, tenemos que sentar a la mesa a los empresarios y decirles que estas son las nuevas reglas. Y estas nuevas reglas tienen que traducirse en una adenda al contrato donde se establezca de manera muy clara las cláusulas anticorrupción, se establezca de manera muy clara los temas de tributación, se establezca de manera muy clara, ¿no?, cuánto efectivamente están exportando. Por ejemplo, en el sector minero, exportan piedras y todavía exigen la devolución del drive bajo. O sea, exportan piedras y todavía exigen que les devolvamos los impuestos. Esa es una manera absolutamente aberrante de ganar dinero con el bolsillo de todos los peruanos. Entonces, no cabe la menor duda que tenemos que revisar todos los contratos ley, porque ese es el mejor mecanismo que debe permitirnos, en primer lugar, reglas claras; en segundo lugar, el beneficio del interés nacional; en tercer lugar, preocuparnos principalmente por los que menos tienen y por los más pobres, y eso implica tener recursos, tener dinero; y en cuarto lugar, tener la soberanía del país, el jus imperio del Estado, para precisamente dirigir el desarrollo. Correcto. Cerremos este bloque cara a cara, ¿les parece? Con el candidato, en este caso, Cristian Aranda, que le hará la pregunta al señor Andrés Antayaca. Pregunta del lado derecho al lado izquierdo. Cristian. Estimado Andrés, hace un momento hablábamos precisamente de la pobredumbre de la clase política actual, puntualmente de los escándalos de corrupción. Yo quiero saber cuál es tu postura y si rechazas el hecho de que Roberto Sánchez, candidato presidencial de tu partido, fue titular en el Mincetur durante el gobierno de Pedro Castillo. Y durante ese periodo fue denunciado, fue un escándalo conocido a nivel nacional, por mochasueldos, por haber comprometido la entrega de un porcentaje del salario de sus trabajadores como condición para mantenerlos en el cargo. Fue denunciado también por negociación incompatible y por la contratación indebida del señor Daniel Abarca. Estas investigaciones están en curso, están abiertas en este momento y no son políticas, porque efectivamente hay agraviados en este tema. Mi pregunta es muy puntual. ¿Tú rechazas estas denuncias por las cuales en las cuales está involucrado el señor Roberto Sánchez? Correcto. ¿Rechazas estos actos de corrupción? Bien, vamos con la respuesta rápidamente. Señor Andrés, lo escuchamos. Las denuncias hasta este momento no son comprobadas, pues. O sea, está como dices, está en proceso. O sea, no están sentenciados o no están comprobadas. De modo que podemos decir de que no tiene pues una situación que ya de carácter, ¿no?, definitivo, ya de sentencia, ¿no? Entonces no podemos nosotros adelantar de que lamentablemente es un elemento altamente negativo, porque en política se juega pues de diferentes modos, ¿no? Ahora, en relación a lo que dices, en relación a todo este sistema corrupto, es cierto, lo estamos viviendo, ¿no? En este momento estamos viviendo cuál es el comportamiento del mismo Congreso. ¿Cómo es que se sacan las leyes, se manejan las leyes en favor de ellos? Sabemos muy bien el comportamiento del Tribunal Constitucional, que hoy en día todo está en función a sus propios intereses que se maneja. ¿Cuál es el manejo que se tiene incluso hasta el mismo jurado electoral, ¿no? Igualmente los diferentes organismos que en nuestro país existen, como 20 organismos de fiscalización, que lamentablemente no funcionan, pues, porque existen burocracias ya altamente, digamos, corruptas. No es lo que tenemos, es la triste realidad. Correcto, gracias señor Andrés. Entonces hemos terminado este bloque. Recordad que estamos en vivo a través de Radio Victoria y toda la multiplataforma de nuestras redes sociales, y también con los amigos de La Única y Diario Los Andes. Ya vamos a ir casi entrando a la parte final del debate el día de hoy. Viene el bloque nacional, lo va a iniciar Cristian Aranda, seguirá Remil Paredes, luego Elías Rojas y lo cerrará Andrés Antayaca, en ese orden, ¿ya? La pregunta es importante porque vamos a dirigirnos a los cambios que se podría introducir en la ley de presupuesto, o qué nuevas leyes podrían formular, proponer ustedes como diputados para asegurar la rápida ejecución en la inversión pública regional, por ejemplo, en lo que es infraestructura, en lo que es educación
y Salud. Pregunta clave, ¿no? Porque acá juntamos descentralización, ¿no es cierto?, con también el presupuesto, ¿no? ¿Y cómo hacemos que esto sea mucho más dinámico? Creo que los cuatro lo han entendido, ¿no es cierto? Vamos a iniciar entonces con Cristian, tenemos 2 minutos, lo escuchamos. Un primer camino es el fortalecimiento e implementación de los modelos de OXIS y APPs a nivel nacional. Estos modelos son especialmente empleados en capitales de regiones, pero muy poco en provincias, y son mecanismos bastante eficientes y céleres, en donde es mucho más difícil que haya corrupción, sobre todo porque es el particular, el privado, el que lleva a cabo la elaboración de estos proyectos. Puntualmente en obras por impuestos, los resultados que ha tenido el Perú bajo esta modalidad son en su gran mayoría positivos y precisamente atienden necesidades a nivel de infraestructura, en educación y en salud. Son modelos que están funcionando bastante bien, pero que no son lo suficientemente socializados a nivel nacional. Y ciertamente yo coincido con algo que hace un momento se mencionó, y es que hay un criterio muy discrecional y me parece que hay poca razonabilidad en la distribución del presupuesto. Hace un momento, ustedes aquí en Arequipa saben, el distrito, por ejemplo, de Yanaguara, tiene bastante necesidad. Pampa, Cañaguas, Pataguas y Zumbay forman parte de ese distrito, y sin embargo solamente recibe 1.2 millones por año versus otros distritos que reciben 50, 70, hasta 300 millones. Entonces tiene que haber un criterio de proporcionalidad, un criterio de razonabilidad en la distribución del presupuesto y un mayor incentivo a la generación de obras por impuestos para que las mismas sean empleadas como una modalidad y un mecanismo eficiente para sacar adelante los proyectos que acá precisamente en la pregunta señalan: infraestructura, educación y salud. Muy bien. A ver, vamos con Remil Paredes. La misma pregunta: ¿qué cambios introduciría en la ley de presupuesto? ¿Formularía nuevas leyes para asegurar la rápida ejecución de inversión pública regional en infraestructura, educación y salud? 2 minutos. Primeramente tenemos que fortalecer la regionalización, porque esto se ha trancado, y tenemos que ver que haya la región del sur sea sólida y la redistribución también de los presupuestos, porque actualmente, por ejemplo, con el canon minero hay comunidades, hay distritos y hay provincias que se centraliza y hacen un mal uso del dinero. Comienzan a construir monumentos y cosas que no tienen un valor para la población. Entonces hay que redistribuir para que esto genere más desarrollo en partes donde están abandonadas y no les llegue el presupuesto. Muy bien, vamos entonces con la participación de Elías Rojas, ¿no? Ante esta pregunta importante: ¿qué cambios introduciría en la ley de presupuesto? ¿Formularía nuevas leyes para asegurar la rápida ejecución de la inversión pública regional en infraestructura, educación y salud? Elías, 2 minutos. Sí, bueno, en la ley de presupuesto hay el famoso artículo 6 que impide indudablemente la contratación, aumento de sueldos y salarios, que impide indudablemente que los trabajadores hagan uso de sus derechos que han conquistado. Es una suerte de dique que quiere cargar sobre los trabajadores precisamente que no tengan derechos, que no tengan mejores remuneraciones, que se hacen además mediante la negociación colectiva. Cambiaría de plano eso, porque además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que esa norma es inconstitucional, pero sin embargo en todas las leyes de presupuesto la repite, siempre va en el artículo 6 y hay que liquidar eso. En segundo lugar, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer de una manera muy clara? Miren, aquí se plantean las cosas. Para que los proyectos ingresen al presupuesto general de la República, tienen que ser presentados por las entidades de abajo, máximo hasta el mes de marzo, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas hace el consolidado y lo presenta en agosto para el Congreso de la República. Es decir, cuando el congresista dice: yo quiero presentar mi proyecto, que voy a construir un colegio y que entre a la ley de presupuestos, no puede, porque ese no es el camino, es el procedimiento. Entonces el procedimiento viene desde abajo y desde las necesidades que efectivamente se plantean. Tercero, debemos indudablemente plantear algunas cosas. Por ejemplo, pongo en el ejemplo del Hospital Goyeneche. Se cayó eso del 2x2, ¿no? de país a país. Se ha caído eso, y la política de este Ministerio de Economía es obra por impuestos.
Entonces, eso ya no existe, no sé por qué no están informados, si son candidatos, ¿no? No están informados, eso ya se cayó ya. La política va por otro lado. Correcto. Entonces, Elías, gracias. Cerramos con Andrés Santallaca, también sobre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué cambios introduciría en la ley de presupuesto o formularía nuevas leyes para asegurar la rápida ejecución en proyectos de inversión regional, infraestructura, educación y salud? Lo escuchamos 2 minutos. Muy bien. Las leyes, las normas están dadas. Tenemos que empezar desde las jefaturas de proyectos que están en las municipalidades, en los gobiernos regional y en todos los sectores donde existen obras de infraestructura. La falencia está en la parte básica. Existen normas vacías donde no estamos actualizados hoy en día en relación a otros países del mundo. La tecnología ha avanzado. Estoy hablando específicamente en los estudios esenciales, como por ejemplo en lo que es geotecnia, geología, geofísica, y no se hace debidamente como corresponde a las obras. De modo que cuando las obras no están bien formuladas, cae porque el contratante que recibe esas obras encuentra vacíos. Y no debe ser así. Y otra cosa, cada municipalidad o cada entidad del gobierno en sus departamentos de proyectos debe contar con profesionales de área. Hoy en día tenemos profesionales simplemente por favor político. Eso hace un daño gravísimo. Y lo peor es que hoy en día cada obra que se hace, ya pues del 100% se realiza simplemente hasta a un 50%, cuando el proyecto debe desarrollarse según el proyecto del 100, con el 100% se debe desarrollarse, y eso no está bien, ¿no? Entonces justamente a eso tiene que entrar a tallar los entes fiscalizadores, pero bien especializadas en cada área, para el cual se pueda, digamos, no tener lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hemos llegado al extremo de que hoy en día tenemos hasta adenda 13. ¿Por qué? Porque hay falencias normativas. Lamentablemente, y eso lo vivo porque estoy en área de proyectos. Yo hago proyectos en el cual se observa una serie de falencias donde los términos específicos o los términos de referencia son totalmente incorrectas, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día en nuestro territorio, ¿no? Bien, vamos a ganar tiempo al tiempo en el debate. No voy a ir con una pregunta candidato por candidato, pero vamos a ir con una pregunta rápida para los cuatro. Creo que es importante hablar, y de hecho que ustedes lo han mencionado, un poquito sobre esta burocracia en los gobiernos regionales. Hemos hablado de cómo destrabar a través del tema legislativo, pero si llega a hacerse realidad una propuesta, bueno, en el nuevo Congreso, porque ya no creo, con las caras que hay nos dejan poco que pensar, pero si se viene una propuesta de eliminar a los gobiernos regionales, ¿cuál sería la postura de ustedes en la Cámara Baja? ¿Votarían a favor o en contra que se eliminen los gobiernos regionales en base a la poca eficiencia que han demostrado la mayoría? Vamos a iniciar con Elías Rojas, su respuesta 30 segundos, muy puntual. Después Andrés Santallaca, Cristian Aranda y cerrará Remil Paredes. ¿Correcto? Te escuchamos, Elías, 30 segundos. Sí, nosotros somos de la propuesta que se requiere un nuevo proceso de descentralización. Y este nuevo proceso de descentralización requiere de dotar competencias muy claras, de funciones muy claras a los gobiernos regionales y de recursos. No se puede hacer descentralización sin recursos. Entonces, y las competencias indudablemente implica preparar una burocracia que esté adecuada a la visión de desarrollo que quieres desarrollar o que quieres llevar adelante. Entonces, eso lo proponemos nosotros de una manera contundente, porque la descentralización sigue siendo un pilar fundamental. Queremos hacerlo como fue la Junta de Rehabilitación de Arequipa. ¿A favor o en contra de que se eliminen los gobiernos regionales si sea el proyecto? Tal como están, deben ser liquidados, pero necesitamos descentralización. Correcto. Vamos con Andrés Santallaca, la misma pregunta. Si se propone eliminar a los gobiernos regionales por la poca eficiencia que tienen en el gasto público, etc., ¿cuál sería la postura de usted? La poca eficiencia que se tiene hoy en día en los gobiernos regionales, y no solamente los gobiernos regionales, sino también los gobiernos locales, es que estamos infestados pues de la burocracia.
O sea, la burocracia se ha incrementado pues, logarítmicamente y tiene que haber una reforma total. Yo no estoy de acuerdo, digamos, que se elimine los gobiernos regionales. No está de acuerdo. No estoy de Ajá. acuerdo, sino, Ya. pero se debe repotenciar, ¿no? Repotenciarlos. Perfecto, las cosas claras, la gente está escuchando y vamos analizando cada candidato. Cristian Aranda, lo escuchamos. La descentralización electoral existe, votamos por gobierno regional y municipios. La descentralización financiera existe, pero no saben qué hacer con la plata porque devuelven más de la mitad todo el tiempo. El problema está en la descentralización política, y es que actualmente para poder sacar adelante las cosas uno tiene que hacerlo todo desde Lima. No existe descentralización sino desconcentración. Yo modificaría, perfilaría un poco mejor los gobiernos regionales porque creo que no saben ejecutar adecuadamente No el los presupuesto. eliminarías. No los O sea, eliminaría. ¿no votarías a favor de eliminarlos? De eliminarlos no, pero sí cambiar el modelo de desconcentración, que actualmente son mesa de partes del gobierno central, por una real descentralización para que los gobiernos regionales tengan margen de maniobra y discrecionalidad. Correcto. Cerramos con Remil Paredes. ¿Cuál sería su postura sobre eliminar o no a los gobiernos regionales en base a esta serie de deficiencias? Yo creo que a la actual deficiencia de los gobiernos regionales más se debe de la corrupción que existe interna. Lo que hay que dar es, que se llama, todo el poder a las regiones. O sea, usted estaría diciendo que hay que empoderar más a los gobiernos regionales. Exactamente, hay que darle más poder a las regiones. Bueno, correcto, gracias por ello. Vamos a cerrar con una pregunta y después ya vamos a ir con el bloque de despedida rápidamente. Ya estamos en la multiplataforma de Radio Victoria y también, por supuesto, con Los Andes y La Única. Me llamó la atención un poco esta rueda. Porque creo que es un tema para pensar, ¿no? Hablar de las macrorregiones, hablar del empoderamiento. Muchos dicen, pues los gobiernos regionales mejor no, empoderemos más a los gobiernos locales. De hecho, me llamó un poco la atención la postura de Cristian. Bueno, en los partidos se practica democracia porque, por ejemplo, el candidato al Senado, ¿no es cierto?, Ramírez del Villar, él sí ha propuesto abiertamente cuando se le ha preguntado que se deben eliminar a los gobiernos regionales. Pero bueno, son posturas. Ojo, recuerden que los proyectos van por la Cámara Baja, van a subir al Senado y ahí cada quien pues va a haber un arduo debate. Pero ojo, hay posturas en candidatos nacionales que están entrando por la eliminación de los gobiernos regionales. Entonces, es debatible, obviamente. Totalmente. Estamos viendo lo que pasa en nuestro gobierno regional. Pues imagínense, si aquí mismo hemos hablado del tema de Majes Iguas 2, ¿no es cierto? Y todo lo que estaba pasando con el señor Sánchez en la región. Cerremos en algo chiquito para ir ya después con su despedida. Va a tocarse el tema porque siempre va a haber el tema de las propuestas de izquierda y derecha. Para reformar, para cambiar, para mejorar lo que viene en adelante a nuestro país, ¿es necesario ir a una asamblea constituyente con una nueva constitución o no? ¿Qué piensan ustedes? Iniciamos con Andrés Antayaca, luego Cristian Aranda, Remil Paredes, cerramos con Elías Rojas. Señor Andrés Antayaca, ¿qué piensa usted sobre ese tema de la asamblea constituyente y nueva constitución para a futuro de nuestro país? Gracias. El partido Juntos por el Perú plantea desde el inicio que nosotros necesitamos ir a una asamblea constituyente. Porque hoy en día la realidad nos muestra de que la actual constitución está garantizando todo el sistema de corrupción, todo el sistema de delincuencial y también lo que es el saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces, sí o sí, nosotros necesitamos que ir a una asamblea constituyente, pero debe ser esta asamblea constituyente decidido por el poder popular. Eso es lo que nosotros planteamos. Entonces sí está de acuerdo, tenemos que ir ahí. Bien, vamos ahora con Cristian Aranda rápidamente también. Bueno, conocemos la postura del partido, pero veamos qué opina Cristian Aranda, lo escuchamos. De Adelante. ninguna manera, es una locura pretender el cambio de constitución. Yo creo que los peruanos ya tenemos que aprender en este punto, por favor, a despegarnos por completo del proyecto socialista que precisamente se termina perpetuando en el poder a través de estas figuras que es el cambio de constitución, cuando puntualmente lo que quieren es cambiar el capítulo económico para tomar el control sobre los medios de producción. Nosotros sabemos que ese es el camino para el desastre, para el caos, para la miseria y para la pobreza. Que tienen que haber cambios constitucionales, para eso existe el camino de las reformas, para eso también existe el camino de las leyes ordinarias a través de modificaciones. No necesitas derribar todo. Internacionalmente se ha reconocido
creo que el capítulo dogmático de la Constitución Política del Perú es uno de los más completos que hay en el mundo. Y eso es algo digno de reconocer, que lamentablemente en el extremo de la izquierda son pues incapaces de verlo, ¿no? Correcto, Cristian. A ver, vamos con el señor Remil Paredes. ¿Qué opinión sobre esto de una asamblea constituyente de una nueva constitución? ¿Es necesario o no? ¿Qué opina? Bueno, se dice de que no debe haberse cambio en la Constitución, pero este Congreso ha cambiado cantidad en la Constitución. Entonces, nosotros pensamos de que si se dan las condiciones, sí hay que hacer un cambio de la Constitución y hay que consultarle al pueblo para que todos los entes del Perú, tanto los industriales, los capitales, los obreros, los empleados, toda la sociedad civil participe en una nueva constitución y decidan si va o no va una nueva constitución. Bien, cerramos con Elías Rojas sobre esta pregunta. El objetivo es derrotar al pacto mafioso. El objetivo es sacar al pacto mafioso del Estado y por supuesto colocarlo donde pertenece, en el basurero de la historia. Para eso tenemos que ver temas de correlación de fuerzas. Si nosotros ganamos el proceso electoral, tenemos mayoría, las fuerzas democráticas en el Congreso, no necesitamos convocar una asamblea constituyente. Ahí mismo procedemos a hacer las reformas. Y estas reformas implican deshacer lo que hicieron. Se han cambiado más de 50 artículos, ¿no? Aquí los de renovación. Pero, Elías, para ser puntuales, entonces, pero la pregunta es, ¿a la Asamblea Constituyente de Nueva Constitución? Porque me estás ya moviendo el tema de reformas a las reformas. No. La respuesta es absolutamente concreta. Si tenemos correlación de fuerza, ¿para qué convocamos a la Asamblea Constituyente? Entonces no necesitamos nueva Constitución. No, lo decide la correlación de fuerzas. Si no necesitamos eso y tenemos mayoría en el Congreso, la cambiamos ahí. La cambiamos de manera inmediata. No irías a una Asamblea Constituyente. ¿Para qué? ¿Para qué corre el riesgo de que me ganen en la elección a la Asamblea Constituyente? Correcto. De ninguna manera, eso Muy no bien. soy ningún caído del palto. Muy bien, muy bien. Bien, así me hubiera gustado con esa efervescencia cuando tocamos los temas constitucionales en las preguntas cara a cara también, ¿no es cierto? Porque han tenido la oportunidad. Yo pensé, ¿no? Y por eso la propuse la pregunta ahora. Y es que es importante, porque créanme que este discurso viene de ambos lados, pero la gente tiene que empezar a educarse, porque puede ser necesario llegar a reformas, puede ser necesario convocar a la población, porque en este momento no se puede de forma directa, lo ha cambiado el Congreso de la República, ¿no? Entonces hay que educarnos un poquito ahí, sobre todo cuando vayamos a votar. Tenemos posturas claras y tenemos que tomar decisiones claras también. Vamos al bloque final. Cada uno va a tener la participación para poderse despedir. De más está decirles, ganen tiempo al tiempo, tienen una agrupación política, tienen un símbolo, tienen un número. Es el momento donde les damos la oportunidad o de repente ajustar algo, un mensaje final ya en esta oportunidad. Vamos a iniciar con Remil Paredes, luego seguirá Elías Rojas, luego Andrés Santallaca y cierra Cristian Aranda. Sí, señor Remil, lo escuchamos en su mensaje de despedida aquí en Radio Victoria y toda la multiplataforma. Nosotros como partido presentamos que un fondo soberano es un instrumento que se utiliza en las economías más desarrolladas del mundo, como Noruega, China y Japón, para ahorrar e invertir y progresar con una riqueza nacional. Pensando en largo plazo, no es gasto, no es populismo, no es improvisación. Nuestro plan de gobierno es claro. El fondo soberano se construirá con respaldo fiscal, no monetario. Las reservas internacionales netas no se tocan, pero el gasto corriente sí para los subsidios. Las reservas seguirán cumpliendo su futuro esencial, proteger la estabilidad y la economía del país. Nosotros, como Partido de la Nación, lo que queremos es desterrar la corrupción que actualmente hay. Nuestro lema es manos limpias para gobernar y mano dura contra la corrupción. Nosotros, como parte del Partido de la Nación, que llevamos la voz del agro, tenemos los proyectos para poder solucionar nuestra crisis que viene en el sector agricultura. Llevamos para querer solucionar la crisis que tenemos en la deficiencia de la alimentación. Correcto. Así que la voz del campo, señor, para solucionar la crisis de los alimentos. Muy bien. Y no se olviden de votar. Gracias por los casquitos. Por su participación, correcto. Por eso les hemos indicado, ¿no es cierto? Antes, pero bueno, traten, cada quien utiliza su tiempo como quieren finalmente en la despedida, pero es una sugerencia. Vamos ahora con el candidato
Elías Rojas, ¿no es cierto? Elías, te escuchamos en el mensaje de despedida del debate. El día de hoy hemos demostrado la justeza, la certeza y la verdad de las propuestas de Primero la Gente, con responsabilidad y además con conocimiento. Aquí no venimos a improvisar. En el Perú no se puede jugar su destino con la improvisación. Necesitamos además en Arequipa una representación que sepa, que recupere los viejos laureles y que además sea una variable política importante en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero la tarea principal para llegar al Congreso es acabar con el pacto mafioso. Acabar con esa estructura mafiosa, corrupta que ha capturado el Estado, pero además acabar con sus leyes, acabar con su constitución, con esos cambios constitucionales que ha hecho, porque de esa manera vamos a combatir a los delincuentes, de esa manera vamos a acabar la corrupción y de esa manera vamos a tener recursos, dinero, precisamente para colegios, postas médicas, proyectos de agroindustria, refinerías y otros que necesitamos implementar. Soy Elías Rojas, voy con el partido Primero la Gente, mi símbolo, ustedes ya lo están viendo allí, ¿no? Un recuadro de color verde y azul que dice Primero la Gente y con firmeza Correcto. escriban el número. Gracias, Elías. Vamos con Andrés Santallaca en el mensaje de despedida en este debate. Andrés, lo escuchamos. Como verán, cómo se escandaliza los que defienden a este sistema podrido, corrupto, mafioso, nido de delincuentes, nido de corruptos y saqueadores, ¿no? ¿Quiénes se benefician? Un porcentaje menor. ¿Cómo están olvidados hoy en día nuestra educación, todo el sistema de salud? ¿Cómo hoy en día tan solamente tenemos 2 hospitales donde colapsan la atención en salud? Es una situación alarmante. Por eso yo los pido a todos los peruanos, a todos los arequipeños, defendamos a la niñez y a la juventud, proyectemos el futuro. Por eso les pido de que marquen este 12 de abril las 5 JPs y para diputado el número 1, gustoso, llevaré todas sus inquietudes, sus propuestas y habrá una relación permanente entre su autoridad. Le habla el ingeniero Correcto. Andrés Santallaca con el número 1. Correcto, señor Andrés. Gracias por su participación. Cerramos entonces el bloque de despedida con Cristian Aranda. Cristian, te escuchamos. A mí me ha parecido un debate bastante alturado, la verdad, con algunas alusiones que son inevitables, ¿no? Pero muy, muy alturado. Yo felicito la iniciativa de la radio, felicito también la participación de cada uno de los panelistas. Al final, los grandes ganadores de este debate son ustedes, porque ustedes son quienes sacan sus propias conclusiones. Lo que uno puede escuchar, y normalmente estamos acostumbrados, son frases hechas, ¿no? Neoliberalismo, el pacto mafioso, asamblea constituyente y cosas por el estilo, pero creo que también se han dado cuenta en dónde radican realmente propuestas, donde hay un análisis mucho más cierto, mucho más criterioso de lo que vamos a hacer si llegamos a ser parlamentarios representantes de Arequipa. En ese sentido, lo que yo les pido es que a todos los arequipeños, que en esta oportunidad le den la oportunidad a gente joven, gente nueva y que no arrastra viejas mañas. Y para vivir en un país sin cobardía, sin continuismo, sin corrupción, sin contrabando ideológico, pero especialmente sin comunismo, este 12 de abril los invito a marcar la R y para diputado escribir el número 5. Muy bien, entonces hemos llegado a esta parte final en el debate. Yo quiero felicitar a todo nuestro equipo también periodístico, de producción, dirección, que se hace este esfuerzo, ¿no? Para que ustedes puedan estar correctamente enterados de las propuestas de nuestros candidatos. Como Álvaro Moscoso también, pues es grato estar con ustedes aquí a través de Radio Victoria, de Los Andes, de La Única, y sobre todo poder llevar este mensaje a tan pocos días. Hay que tomar decisiones y tienen que ser decisiones importantes y esperemos que el 12 de abril tengamos una excelente votación con una alta participación, pero sobre todo con ese mensaje que viva la democracia, que es lo que tenemos que defender siempre y en este caso la democracia electoral. Gracias por estar con nosotros y será pues hasta una próxima oportunidad. Nos despedimos. Gracias a todos ustedes en las redes y a los amigos también de Radio Victoria. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias.